Antes de hablar sobre genes y genoma, tenemos que entender el proceso de la compactación del DNA. El DNA en su forma natural y sobre todo en el Homo sapiens, es decir, en nosotros, mide aproximadamente 1 metro en una persona promedio. Es decir, no están hablando de mí, de otro tipo de personas. Pero como los cromosomas son diploides, perdón, como el DNA es diploide, entonces va a tener dos copias. Por lo tanto, el DNA completo mide aproximadamente 2 metros. Ahora, sea 1 o 2 metros, biológicamente y bajo una maquinaria molecular, ¿cómo se hace para empaquetar toda esa información? Recordemos, la información genética viene en el DNA, entonces es muchísima. Y estamos hablando de una información de una célula que está dando los caracteres para esa célula. Un conjunto de células forman los caracteres para ciertas estructuras. Por ejemplo, las células no van a expresarse de una misma forma para los ojos que para el cabello. No van a expresarse de igual para el sistema nervioso que para el sistema digestivo. Son expresiones totalmente diferentes. Entonces, toda esa información que se lleva en una sola célula, pero se expresa de forma particular, toda debe de estar empaquetada en un mismo sitio. Ya hemos hablado que el DNA lo podemos encontrar en dos sitios diferentes. Si estamos hablando de procariota, de organismos procariota, se encuentra en la célula. Si hablamos de organismos eucariota, como nosotros, lo encontramos dentro del núcleo celular, dentro de esta membrana celular, que prácticamente es lo mismo el núcleo y la membrana celular. Estamos hablando de lo mismo y ahí se encuentra el DNA. Y el DNA se tiene que compactar. ¿Cómo se compacta? Bueno, ahorita se los explico, pero tengamos en cuenta que al final vamos a obtener cromosomas. Ahora, un cromosoma es una estructura altamente organizada. Está formada por proteínas, por el DNA, el RNA y se encuentra la mayor parte de la información genética. Una vez que tenemos un cromosoma, lo vemos de una forma muy particular, pero lo ejemplificamos para su entendimiento de esta forma. El centro se encuentra un centrómero. Por los costados, un par de proteínas que se llaman cinetocoro. El brazo corto, el brazo largo. Las cromátidas, telómeros, el brazo largo, que está formado por bandas. Tanto los telómeros como las bandas se encuentran genes muy particulares. El brazo largo se estrecha formando un satélite y hay una construcción secundaria. Aquí lo importante de todo esto es el centrómero. Y vamos a ver un poco más adelante el por qué. Ahora, el DNA se encuentra formado por cromatina. La cromatina son proteínas, generalmente histonas o en su mayoría histonas y otro tipo de proteínas, además del DNA y el RNA. Esta cromatina se organiza los cromosomas. Los cromosomas se encuentran como una maraña en eucariota y arqueognata. En las bacterias es otro cantar y se inicia la duplicación y la división genética. Este proceso se le va a llamar cariocinesis, que esto es un punto importante para la siguiente diapositiva que vamos a observar. Esta maraña permite la condensación, permitiendo visualizar cada uno de los cromosomas. Como vemos la cromátida dispersa, así como lo vemos en la imagen. Tenemos un conjunto de proteínas, que son estas histonas, que se van enrollando o van enrollando el DNA. Y así es como lo podemos observar dentro del núcleo, antes de iniciar la duplicación. Cuando inicia la duplicación, ahí es cuando comienza a formarse o comienza a condensarse el cromosoma. Durante la mitosis, es decir, esa división celular donde una célula se transforma o se divide en dos células casi iguales, casi, porque alguna debe de haber sufrido alguna mutación. Por eso mencionamos casi iguales. No estamos hablando de células meióticas o una división meiótica, donde ahí sí son totalmente diferentes. No, aquí hablamos de una mitosis, donde las células son casi iguales y cada cromosoma presenta una forma y tamaño característico.
Estas formas y tamaños los podemos ejemplificar en una placa. Recuerden, nosotros como Homo sapiens tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas son los que presentamos. 23 por parte de nuestra madre, 23 por parte de nuestro padre. Ahí, en cada número que ustedes están viendo, aparece un par de cromosomas. Y así es como se ve en la mayoría de las personas. Obviamente hay unos pequeños cambios que los vamos a hablar un poco más adelante. La importancia del centrómero es que este le va a conferir la apariencia a cada uno de los cromosomas, permitiendo clasificarlo. Primera característica de los cromosomas, cuando los vemos en un cariotipo, los vamos a colocar de mayor a menor talla, excepto los dos últimos. Los dos últimos son los cromosomas sexuales, es decir, el X y el Y. Si tenemos un cromosoma X más otro cromosoma X, esto nos va a dar origen a una hembra. Si tenemos un cromosoma X más un cromosoma Y, nos va a dar origen al macho. Entonces, ¿quién de los dos grupos, hembras o machos, van a seleccionar a los productos, es decir, a los descendientes? Pues obviamente los machos. ¿Por qué? Porque los machos van a poner un cromosoma a la siguiente generación. Y esta generación puede ser X o puede ser Y. Las hembras, al ser XX y al poner un cromosoma para la siguiente generación, siempre va a ser una X. Si juntamos dos de estos cromosomas, uno de un macho y una de una hembra, vamos a obtener XX o XY. Entonces, quién elige el sexo? Los machos. Obviamente, cuando mencionamos quién elige, es una forma muy amplia para decir elegir. Como ustedes bien saben, esto es totalmente al azar. Tenemos un 0.5% de probabilidad de que sean hombres, sean machos o sean hembras. Es decir, si ustedes son mujeres, tuvieron un 5% de posibilidades de ser hombres. Si ustedes son hombres, tuvieron un 5% de posibilidades de ser mujeres. Y así es como funciona esta parte. Ahora, para que lo veamos y recordemos cómo son los cromosomas, son así. Tenemos el punto central, que es el centrómero, los brazos cortos, los brazos largos. Y este punto es el que nos va a dar las características. Pero ustedes recuerden que no todos los seres vivos, o en este caso no todos los Homo sapiens, vamos a presentar estas características en el cariotipo. Podemos presentar características diferentes denominándolos síndromes. ¿Cómo se van a dar los síndromes? Lo vamos a ver más adelante en el tema de mutación. Ahorita vean esta característica. Por ejemplo, en el síndrome de Klinefelter, vean los cromosomas sexuales. Son dos X y un Y. Originalmente tenemos un X y un Y. Aquí tenemos dos y uno. ¿Cómo ocurre esto? Es durante el proceso meiótico. Ahí es donde vamos a tener los problemas para tener este tipo de resultados. Otro síndrome muy famoso que nosotros conocemos, de hecho, ustedes dicen síndrome, inmediatamente piensan en el mismo, que es el síndrome de Down. En este caso, y obsérvenlo, siempre dicen que hay un problema en el par 21, es decir, y de hecho la enfermedad se llama trisonomía 21, es decir, tenemos tres cromosomas en el par 21. Y este carácter o esta forma es lo que nos va a dar el síndrome de Down. Esto lo vamos a ver de una forma más clara y detenida en el tema de mutaciones. Los cromosomas de los eucariotas son largas moléculas de DNA, que ya lo hemos platicado, 1 o 2 metros, dependiendo desde la perspectiva que ustedes lo vean. Y van a presentar proteínas, histonas y no histonas. Si están en estados laxos, son poco compactos y se tienen que compactar hasta formar esta estructura que se encuentra en la fase eh, mitótica, es decir, cuando inicia la mitosis. Y esto es lo que tenemos. En la parte inferior podemos ver nuestro DNA, cómo está formado,
guaninas, citosinas, timinas, adeninas, lo que hemos hablado en las últimas sesiones, cómo se enrolla en una doble hélice, en qué sentido van, de 5' a 3', la otra cadena viene de 5' a 3', dos direcciones contrarias, son antiparalelas, se comienza a enrollar en una doble hélice y de repente comienza a formarse un cromosoma. Esta es la forma laxa y en el centro tenemos la forma compacta. Pero ¿cómo llegamos a esto? Lo primero, se van a presentar unas proteínas que ya habíamos dicho que se llaman histonas. Estas van a enrollar o se van a enrollar sobre el DNA. Es decir, viene su estructura primaria, como le hemos visto, doble hélice, se comienza a compactar y comienza a enrollarse con las histonas. ¿Cuántas histonas? Deben de ser 9. Histona 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si se fijan, no he mencionado la 1, porque la 1 es la que va a permitir que se enrollen sobre de estas 8 moléculas, 8 proteínas, de nombre histona. Entonces necesitamos 9 histonas, pero son 4 las que se enrollan. Cuando juntamos las histonas y ya tenemos empaquetadas, se denominan nucleosoma. Cuando juntamos varios nucleosomas, vamos a formar un solenoide. El solenoide, una vez que está unido, va a extender largas cadenas de DNA. Estos se llaman lazos. Los lazos contienen aproximadamente 40 kilos de bases, 400 bases nitrogenadas. Ya saben, una base nitrogenada es guanina, citosina. 2, adenina, timina. Adenina, timina serían 2 bases nitrogenadas. Después de estos lazos, se van a compactar, dando origen al cromosoma. Otra vez, tenemos el doble enlace, las histonas se juntan, son 9, 8 se van a quedar, una es la que va a ayudar a enrollarlas. Cada uno de estos, que se denominan nucleosomas, van a formar el solenoide. Histonas, nucleosomas, solenoide. El solenoide forma lazos y con ayuda de estos lazos se va a compactar aún más hasta formar nuestro cromosoma. Una vez más, el DNA son piezas aisladas, se van a añadir histonas centrales, las 8 que habíamos comentado, más la novena que va a ayudar a enrollarlos. Se añaden histonas en la H1. Cuando hablamos de H1 estamos hablando de la histona 1 y van a formar los nucleosomas. Tenemos DNA, nucleosoma, cuenta en cadenas y la fibra de 30 nanómetros. Son pequeñas fibras y estas fibras van a formar estos lazos que los estuvimos platicando, es decir, estos solenoides forman las fibras. Y esta sería durante la interfase. Y esto es un cromosoma totalmente activo. Activo porque ya se están dando diferentes procesos de compactación y de separación de cromosomas. Durante la división celular, es decir, cuando una célula se comienza a dividir y tiene que duplicar su material genético, este es un punto importante en la parte del cromosoma. Y esto es cómo se va dando. Y aquí está el cromosoma en su metafase. Una vez más, doble hélice, nucleosomas, solenoide, la cromatina extendida con estos lazos, la cromatina condensada, que estos lazos ayudan a condensar, y el cromosoma metafásico. El DNA, las histonas, las 8 más una que los está ayudando a unir, los nucleosomas, cuando se comienzan a juntar, el solenoide, los lazos y el cromosoma.